No funcionan los elevalunas en Kia K3 y de repente el auto se siente más viejo de lo que es. Te quedas con la ventana a medio camino, entra polvo, entra lluvia y lo primero que aparece en la cabeza es una palabra cara: motor. Pero aquí viene el detalle incómodo. Muchas veces el motor no tiene la culpa y otras veces sí, pero no por la razón que imaginas. El problema real es que el sistema de elevalunas es una cadena: mando, bloqueo, fusible, cableado, conectores, motor, regulador y hasta el módulo que decide si deja pasar corriente o no. Si cambias una pieza por intuición, puedes gastar 2 veces y seguir igual. Lo que quiero que te lleves hoy es una forma de pensar el fallo, no un cambia esto y listo, sino un mapa mental para que, con síntomas y un par de pruebas seguras, puedas decir: esto huele a fusible, esto huele a interruptor, esto huele a cable partido en el fuelle de la puerta, o esto ya es motor, regulador y conviene taller. Porque el mismo síntoma, no sube la ventana, puede venir de causas totalmente distintas. Empieza por lo más básico, aunque suene tonto. ¿Fallan todas las ventanas o solo una? Esa pregunta separa el mundo en dos. Si fallan todas, es menos probable que se hayan muerto 4 motores a la vez. Ahí miras hacia alimentación general, fusibles principales, el interruptor maestro del conductor, el bloqueo de ventanas o un tema de módulo. Si falla solo una, el foco se va a esa puerta: su interruptor, su motor, su regulador, su cableado y sus conectores. Segunda pregunta: ¿es un fallo total o intermitente? Intermitente es una palabra clave. Cuando algo funciona a veces y a veces no, suele ser contacto, cable fatigado, conector flojo, humedad o un interruptor gastado. Un motor puede fallar intermitente, sí, pero es menos común que un cable que hace falso contacto justo cuando abres y cierras la puerta. Tercera pregunta: cuando aprietas el botón, ¿escuchas algo? Si escuchas el motor esforzándose, un zumbido o un clac seguido de nada, eso te cuenta una historia distinta a un silencio absoluto. Silencio total suele ser falta de alimentación, falta de masa, interruptor que no manda señal, fusible o un corte en el cableado. Si hay ruido pero el vidrio no se mueve, ahí entra el regulador, guías trabadas o el vidrio desalineado. Y si el vidrio se mueve lento, como cansado, puede ser fricción en guías, batería baja o un motor ya débil. Ahora, antes de tocar herramientas, hay 2 trampas muy comunes. La primera es el bloqueo de ventanas. En muchos autos, el conductor tiene un botón que desactiva los mandos de las otras puertas. Si ese botón está activado, desde las puertas no funcionará nada, pero desde el mando del conductor sí debería. Y a veces ese mismo botón falla internamente y deja el sistema en un estado raro, ni bloqueado ni desbloqueado del todo. La segunda trampa es confundir seguro infantil con elevalunas. El seguro infantil afecta la apertura de la puerta desde dentro, no el elevalunas. Pero cuando hay estrés, se mezclan conceptos y se pierde tiempo. Vamos con un chequeo rápido sin desmontar nada, pensado para que no rompas grapas ni te metas en líos. Si el problema es no funcionan los elevalunas en Kia K3, lo primero es observar el patrón exacto. Prueba desde el mando del conductor y desde el mando de la puerta afectada. Si desde el conductor sí sube y baja, pero desde la puerta no, el sospechoso número 1 es el interruptor de esa puerta, o su conector. Si desde la puerta sí funciona, pero desde el conductor no, entonces el interruptor maestro del conductor puede estar fallando en ese canal, o hay un tema de bloqueo. Luego, fíjate en algo que casi nadie mira. Cuando presionas el botón, ¿bajan un poco las luces del tablero o cambia el sonido del ventilador? No es una prueba científica, pero es una pista. Si al presionar el botón hay una caída leve de voltaje, significa que algo está intentando consumir corriente. El motor está recibiendo algo o el circuito está cargando. Si no cambia absolutamente nada, es más probable que ni siquiera esté llegando corriente al motor. Otra prueba simple: con el auto encendido, abre y cierra la puerta lentamente mientras mantienes presionado el botón de subir o bajar. No lo fuerces, solo acompaña el movimiento. Si en cierto ángulo de apertura la ventana revive o hace un intento, eso grita cableado en el pasacables, el fuelle de goma entre la puerta y la carrocería. Ese punto sufre cada vez que abres la puerta. Con los años, los cables se quiebran por dentro. Por fuera se ven perfectos, por dentro están partidos o con hilos colgando.
Y eso da fallos intermitentes, especialmente en una sola puerta. Ahora sí, fusibles. Aquí hay un error clásico. Cambiar el fusible. Funciona un día, se vuelve a quemar y vuelves a poner otro. Eso es como poner curitas sobre una fuga. Si un fusible se quema repetidamente, hay un corto, un motor trabado, un regulador atascado o un cable pelado tocando masa. Y seguir insistiendo puede calentar el cableado o dañar el interruptor. ¿Cómo revisarlo sin inventar valores? Mira la tapa de la caja de fusibles o el manual del auto. Ahí suele venir el diagrama. Busca los fusibles relacionados con P-Window, Window, Driver, PWO o similares. Saca el fusible y míralo. Pero mejor aún, si tienes una lámpara de pruebas o un multímetro, verifica continuidad. A veces el fusible se ve bien y está abierto. Si el fusible está quemado, no te quedes solo con «lo cambio y ya». Pregúntate, ¿la ventana estaba dura o lenta antes de morir? ¿Se escuchó un crujido? ¿Se quedó pegada arriba y luego dejó de responder? Eso puede indicar que el mecanismo se trabó, el motor se esforzó, subió el consumo y el fusible hizo su trabajo. Proteger. En ese caso, cambiar el fusible sin liberar la causa solo repite el ciclo. Hay otro reinicio básico que a veces ayuda cuando el sistema se queda confundido. Apagar el auto, quitar el contacto, esperar un momento y volver a encender. No es magia, es simplemente que algunos módulos se reinician. No lo tomes como solución definitiva, tómalo como pista. Si con un ciclo de encendido vuelve a funcionar, sospecha de un contacto flojo, un interruptor fatigado o un módulo sensible a voltaje bajo. Y hablando de voltaje, una batería débil puede hacer que los elevalunas se vuelvan lentos o se detengan. No es lo más común que no funcionen nada, pero sí puede empeorar un sistema que ya está al límite. Hasta aquí, todo sin desmontar. Si con esto no aparece una respuesta clara, toca pasar a pruebas con acceso mínimo. Y aquí viene el punto donde mucha gente se equivoca. Se lanza a comprar un motor, pero el motor es el final de la cadena. Antes hay que saber si le llega alimentación y si tiene buena masa. Si te animas a una prueba con multímetro o lámpara de pruebas, el objetivo es simple. Comprobar si al presionar subir y bajar, llega voltaje al conector del motor. Y si ese voltaje cambia de polaridad, porque en muchos elevalunas el motor sube o baja según la polaridad. Un sentido para subir, el contrario para bajar. Entonces, si mides en el conector del motor y ves que al presionar subir aparece voltaje y al presionar bajar aparece voltaje pero invertido, el mando y el cableado. Hasta ahí probablemente están bien. Si hay voltaje correcto y el motor no se mueve ni hace ruido, el motor está sospechoso. Si hay voltaje pero el motor hace ruido y el vidrio no se mueve, el regulador o el acople mecánico es el sospechoso. Si no hay voltaje en ninguna dirección, el problema está antes. Interruptor, cableado, fusible, relé si aplica, o módulo. ¿Y cómo haces esto sin desmontar media puerta? Depende del acceso, pero muchas veces puedes llegar al conector del motor quitando solo lo mínimo del panel o usando el acceso de servicio. Si tu Kia K3 tiene airbags laterales en la puerta, aquí hay que ser prudente. No conviene andar desconectando conectores amarillos, ni manipulando arneses sin saber. Si no estás seguro, este es un buen punto para parar y llevarlo a un taller. No por miedo, sino por evitar un problema mayor. Supongamos que sí puedes medir. Hay dos resultados que confunden mucho. El primero, llega voltaje, pero cae en cuanto el motor intenta moverse. Eso puede ser un motor trabado o un regulador duro, pero también puede ser una masa mala. Una masa mala hace que el circuito parezca tener voltaje sin carga, pero al exigir corriente, se desploma. Por eso la lámpara de pruebas a veces es más honesta que el multímetro. Si la lámpara enciende fuerte, hay capacidad de corriente. Si enciende débil o parpadea, hay resistencia en el circuito. El segundo resultado confuso. A veces llega voltaje y a veces no. Y coincide con mover la puerta. Eso vuelve a señalar el fuelle. El pasacables es el villano silencioso. Y lo peor es que puede fallar solo un cable. Por ejemplo, el de subida. Y entonces baja pero no sube. O al revés. O falla la masa y entonces todo se vuelve errático. Ahora hablemos del interruptor. Porque es más traicionero de lo que parece. Un interruptor puede fallar de tres formas. No manda señal en una dirección. Manda señal pero con alta resistencia. O se queda pegado internamente. Si se queda pegado, puede incluso provocar consumo raro o calentar el circuito. ¿Cómo lo detectas sin abrirlo? Con la prueba cruzada que ya hiciste. Si desde el mando del conductor funciona y desde la puerta no,
el interruptor de la puerta es sospechoso. Si desde la puerta funciona y desde el conductor no, el maestro es sospechoso. Y si ninguno funciona, pero solo en una puerta, entonces el interruptor no es el único sospechoso. Puede ser alimentación a esa puerta o el motor regulador. El motor y el regulador suelen dar señales mecánicas. Si antes de morir escuchabas crujidos, chasquidos o el vidrio se inclinaba, eso apunta al regulador o a las guías. Si el vidrio se cae dentro de la puerta, casi seguro es regulador o sujeción del vidrio, no el motor. Si el motor suena libre, como girando sin carga, y el vidrio no se mueve, puede haberse soltado el cable del regulador o roto el mecanismo. En cambio, si no hay ningún sonido y ya confirmaste voltaje correcto en el conector, ahí sí el motor está en la mira. Hay un error que cuesta caro: forzar el vidrio con la mano mientras presionas el botón. A veces ayuda y la ventana sube, y eso engaña. Parece que era falta de fuerza del motor. Pero si el problema real es fricción por guías secas o desalineación, forzar puede doblar algo, romper el regulador o hacer que el vidrio se salga de su canal. Si la ventana está trabada, lo sensato es reducir fricción y revisar alineación, no pelearte con ella. También existe el escenario de funciona lento o se detiene a mitad. Ahí, antes de pensar en piezas, piensa en fricción. Las guías de goma acumulan polvo, se resecan y el vidrio se pega. Un mantenimiento suave puede mejorar mucho, pero sin prometer milagros. Si el regulador está dañado, ninguna lubricación lo va a reconstruir. Y cuidado con lubricantes que atacan goma o dejan residuos pegajosos. Si no estás seguro, mejor no improvisar. Ahora, el tema del módulo. Cuando fallan todas las ventanas y ya revisaste bloqueo, fusibles y el interruptor maestro, puede haber un control central que no está habilitando el sistema. A veces se relaciona con un voltaje bajo, con una protección o con un fallo interno. Aquí el diagnóstico casero se vuelve limitado, porque ya no es solo hay 12 voltios o no. Puede requerir escáner para ver estados, errores o comandos. La pista más útil sin escáner es observar si hay otros síntomas eléctricos. Cierres que se comportan raro, luces interiores que no responden, o funciones que comparten alimentación. Si todo lo demás está perfecto y solo son los elevalunas, vuelve a lo básico: fusibles específicos y mando maestro. Y ahora viene la parte que realmente te ahorra dinero: decidir qué cambiar según lo que viste, no según lo que suele ser. Si falla una sola ventana y desde el mando del conductor sí funciona, lo más probable es interruptor de esa puerta o su conector. Si falla una sola ventana y no funciona desde ningún mando, pero al mover la puerta cambia el comportamiento, el sospechoso principal es el cableado en el fuelle. Si falla una sola ventana, hay voltaje correcto en el motor y no hay movimiento ni ruido. El motor es candidato. Si hay ruido pero no hay movimiento, el regulador o el acople mecánico. Si fallan todas, revisa bloqueo, fusibles y el maestro. Y si eso está bien, ya estás entrando en terreno de módulo o alimentación general. Aquí es donde mucha gente se sorprende. El fallo barato y fácil existe, pero no es automático. A veces sí es un fusible o un interruptor. Pero el fallo oculto más común no es el módulo, es el cableado en el pasacables. Porque no lo ves, porque no lo sospechas, y porque se comporta como un fantasma. Un día funciona, otro día no. Y cuando lo llevas al taller, justo ese día funciona y te dicen, no falla. Por eso es tan importante provocar el síntoma, mover la puerta, probar en distintos ángulos, repetir varias veces. Si decides reparar por tu cuenta, pon un límite claro. Si para llegar al conector del motor tienes que desmontar mucho y hay riesgo de tocar airbags o romper grapas, quizá te conviene pagar una hora de diagnóstico. No por falta de habilidad, sino porque el costo de un error puede superar el ahorro. Y si un fusible se quema repetidamente, no sigas insistiendo. Ahí hay un problema que puede escalar. Cuando ya crees que lo solucionaste, confirma la reparación con una prueba simple pero completa. Sube y baja la ventana varias veces, con el auto encendido, y prueba también con la puerta abierta y cerrada. Escucha si el motor suena parejo. Observa si el vidrio sube recto. Si vuelve a fallar al mover la puerta, todavía hay un falso contacto. Si sube lento al final, puede haber fricción o un regulador cansado. La idea es que no te engañe un «funcionó una vez». Y si te quedas con una sola frase para recordar, que sea esta: cuando no funcionan los elevalunas en Kia K3, el mejor diagnóstico no empieza comprando piezas, empieza clasificando el síntoma.
Una ventana o todas. Silencio o ruido. Intermitente o constante. Funciona desde un mando o desde ninguno. Con esas 4 preguntas ya eliminaste la mitad de las posibilidades. Y con una medición básica en el motor, eliminas casi todas las demás. Al final, el sistema no es misterioso. Es una cadena. Y las cadenas no se arreglan adivinando qué eslabón se rompió. Se revisan en orden, con calma, y se detienen cuando el riesgo supera el beneficio. Si haces eso, incluso si terminas en un taller, llegas con información útil, pides lo correcto y evitas el clásico, cambiamos el motor y seguía igual. Esa es la diferencia entre gastar y resolver.